Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Muy bien, saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén a cada uno de los hermanos en esta hora. Y bueno, agradecidos a Dios por poder estar en la casa del Señor. ¿Cuántos se sienten bendecidos? Amén. De estar en la casa de Dios, realmente aquí recibiendo bendición de Dios. ¿Cuántos creen, como decía esta alabanza, y su gloria está aquí? ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Amén. Por lo tanto, su gloria está con nosotros y hay bendición de Dios. Amén. Muy bien, mis amados, los invito a tomar sus Biblias. Gloria a Dios. En esta hora vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios, vamos a ir al mensaje. ¿Y cuántos son los que creen que Dios tiene palabra para nosotros hoy, en esta tarde? Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir, hermanos, al libro de Génesis, al capítulo número 26, y vamos a tomar lectura en el versículo número 2. Libro de Génesis, capítulo número 26, verso 2. Amén. Si usted lo encuentra, va a decir amén. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Génesis 26, verso 2. ¿Lo tenemos todos? Amén. Muy bien, tomamos lectura, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Amén y amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados, tomen sus asientos. Aleluya. En esta hermosa tarde. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, amén, por esta palabra que hemos leído. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y bueno, espero que haya orado, nos hemos orado por el mensajero y espero que lo haya hecho con fe, como siempre digo, para que usted pueda recibir el beneficio, ¿no? Y a su nombre, porque acá está en juego lo que usted recibe, la palabra de Dios. ¡Amén! ¡Amén! Gloria a Dios. Muy bien, leíamos aquí este versículo, estos dos versículos. Y era la palabra de Dios que le daba, ¿no? La Biblia dice que se le apareció Jehová, ¿a quién? A Isaac, el hijo de Abraham. Era el heredero de las promesas de Dios. Amén. Y a su nombre. La cuestión que dice la Biblia, hermanos, gloria a Dios, que en ese momento, claro, vino una gran hambre sobre la tierra, igual que la que había pasado en el tiempo de Abraham. Vino una gran hambre y en ese momento, claro, el pensamiento de Isaac era de ir a Egipto, como fue el pensamiento también de Abraham. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Nosotros vemos, hermanos, que Dios se le aparece porque Él iba a hacer lo mismo que su padre. Porque siempre, es como dice, ¿no? Somos de manual, ¿no? Y a su nombre. Es como que ya Dios sabe lo que vamos a hacer y todos repiten la misma escena, ¿no? Es como que nosotros, todos los seres humanos, vamos repitiendo las cosas y si lo hizo papá, lo hacemos nosotros también. En el caso vemos que el pensamiento de Isaac era de irse a Egipto. Amén, y a su nombre. Entonces vemos que todo, o sea, en lo que es la raza humana, pasa esto, se repiten las cosas. Y en el tema del pecado pasa lo mismo. Amén. Aleluya. Es terrible esto, ¿no? Pero pasa de generación en generación. Y tal vez usted diga, no, este es mi hijo, claro, tenía el padre que era ebrio, ¿no? Por ejemplo, o era adúltero, lo que sea. El chico dice, no, él no va a cometer el mismo pecado, va a hacer otra cosa, porque en realidad el adulterio, o la drogadicción, o el alcoholismo son efectos del pecado. ¡Aleluya! Y a su nombre. Entonces, pero eso sigue hacia adelante. Y el pecado sigue su curso. ¿Cuánto alaban al Señor en esta hora? Hay un factor que es el que corta eso y es la sangre de Cristo. Amén. Y a su nombre. Otra vez lo repito. Hay un factor que corta eso y es la sangre de Cristo. Claro, porque ¿qué pasa? Estamos hablando de algo poderoso, que es lo que corta el curso de la historia de una persona. Amén, porque una persona que viene con un hogar destruido, viene a Jesús, Jesús lo transforma, lo cambia y esa es una nueva criatura. Ya no hay herencia generacional. Amén.
ya no se, vamos a decir así, no se repiten los mismos patrones. ¿Por qué, hermano? Porque Dios está en el asunto ahora. Y todo lo que hacemos de ahora en adelante es de bendición. Porque tenemos a Dios que nos bendice. ¿Cuánto exaltan al Señor a esta hora? Pero mire qué terrible. Mire, tanto se repitió. Usted fíjese, cuando Dios le dijo a Isaac, en esta misma palabra, en el capítulo 26, Dios le dice a Isaac, no te vayas a Egipto como lo hizo tu papá, quédate acá. Habita en esta tierra, en la tierra de Gerar, ¿sí? Que era la tierra de los filisteos, habitar como forastero. ¿Y yo qué le decía a Dios? Dios prometía bendición. Dios prometía que iba a cumplir, amén, gloria a Dios, el juramento que había hecho con Abraham. ¿Cuántos le alaban al Señor esta hora? Pero mire qué terrible, claro, ahí Dios lo paró a Isaac, pero vemos que él repitió algo que nosotros vemos en el capítulo 26, que fue que, claro, él estando en aquel lugar, conocemos la historia bíblica, él como vio que su mujer Rebeca era hermosa, y él estaba habitando en medio de los filisteos, él dijo, vamos a fingir que vos sos mi hermana. ¿Sí? Y a su nombre, porque él tenía miedo que por causa de ella, de la hermosura de Rebeca, gloria a Dios, lo mataran a él. Ahora vemos que se repitió lo mismo. ¿Amén? Entonces como que todos los seres humanos van repitiendo cosas de generación en generación. Como les digo, esto pasa en todos lados, pero hay algo que Jesús corta y es el tema del pecado. ¿Cuántos alaban al Dios vivo en esta hora? Entonces vemos que él tuvo miedo. Bueno, la Biblia nos cuenta, hermanos, el relato bíblico, que en ese momento el rey Abimelech, que era el rey de los filisteos, él vio en una ocasión, porque él dijo, es mi hermana, y de repente los mira por un lugar, los espía y los ve que él estaba acariciando a la hermana de una manera que no era decorosa, ¿no? Estaba acariciándola no como un hermano. Entonces dice, me mentiste, no es tu hermana, esta es tu mujer. Y a su nombre. Entonces ahí le descubrió, sí, pero ¿por qué hiciste esto? Mirá si alguien se acostaba con ella y hacías pecar a todo. Y entonces en ese momento el rey Abimelech mandó a decir que el que tocara a Isaac o a su mujer o a lo que él tenía, muriera. Y a su nombre. Y ahí empezó la protección divina de Dios sobre la vida de Isaac. La bendición total. La Biblia nos cuenta que en medio de esa hambruna que había, en medio de todo, la Biblia nos cuenta que Isaac hizo todo lo contrario. Él prosperó y fue bendición. Y a su nombre. La Biblia dice que él sembró y cegó a 100 por 1. ¿Cuánto alaban al Señor esta hora? Se hizo poderoso. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Cuánto le alaban al Señor esta hora? Entonces vemos, hermanos, que cuando Dios está con nosotros, nosotros somos benditos. Ahora el tema es creerlo. ¿Cuántos creen que somos benditos de parte del Señor? Amén, gloria a Dios, porque nosotros tenemos la bendición de Dios. Tenemos la promesa, tenemos la palabra del Señor. El tema, como le digo, creerlo. Nosotros tenemos que creerlo. Yo recuerdo una vez había escuchado a un famoso evangelista que él contaba que había ayunado, él contaba una anécdota, ¿no? Había ayunado 4 días seguidos, uno atrás de otro. Y en ese momento dice que él escuchó la voz del Señor y le dijo, ¿por qué ayunaste estos 4 días? Y él le dice, Señor, yo ayuno para que se mueva tu mano, para que hayan prodigios, hayan sanidades, hayan cosas, que sucedan cosas. Y él dice, pero ¿por qué ayunas por cosas que yo ya te prometí en la palabra? ¡Aleluya! Y a su nombre. ¡Aleluya! Y le dice, ¿sabés qué? Vos tenés que ayunar para que vos puedas creer lo que está escrito en la palabra. ¿Cuántos alaban al Señor esta hora? Y a su nombre. Porque claro, la palabra, la promesa está. El tema es que nosotros la tomemos. No tenemos que pedir, Señor, que yo pueda tomar la palabra, que la pueda creer, Señor, que la pueda creer. Y a su nombre. Porque a veces, claro, decimos, pero tu palabra, Señor, ¿qué pasó? No, el problema somos nosotros, que no creemos lo que Dios nos dejó escrito. Amén, y a su nombre. La cuestión, hermanos, que Isaac iba de bendición en bendición. La Biblia dice que se empoderizó tanto, fue tan, pero tan poderoso, que los filisteos le tuvieron envidia. Amén. Y entonces vino en ese momento el rey Abimelech y le dijo, mirá, te voy a pedir que te vayas de nuestros contornos. Te vayas porque te hiciste un varón fuerte,
un varón poderoso, tienes muchos animales, tienes muchas riquezas, muchos criados, eres grande. Ahora te pedimos que te vayas de nosotros. Lo echaba en pocas palabras. Amén, y a su nombre. La Biblia nos cuenta que él salió de aquel lugar y se fue. Claro, la palabra de Dios era, quédate acá en Gerar. Ahora el rey de Gerar lo estaba echando. Y él decía, ¿pero qué hago? Y bueno, me voy acá cerquita, ¿no? Y se fue a los valles de Gerar. La Biblia nos cuenta que en ese momento habían pozos que había abierto su padre Abraham y que los filisteos los habían cegado, los habían cerrado. Y en ese momento él lo empezó a abrir a todos. Él abrió todos los pozos que su padre había abierto y les puso los mismos nombres que su padre le había dado. Amén, y a su nombre. La cuestión que él siguió en aquel lugar y sus criados seguían trabajando y excavaron pozos nuevos. Porque la promesa de Dios era abundancia para Isaac. No solamente lo que le había dado a su padre, sino que ahora venía bendición para él. ¿Cuántos creen que la bendición mía es mayor que la de mi hermano? O vamos a decir así, no es la misma que la de mi hermano. Amén, y a su nombre. Lo que usted tiene, hermano, gloria a Dios, Dios va a hacer algo diferente con usted. ¿Cuántos creen eso en esta hora? Muchos dicen, pero mirale, hermano, a ese. No, lo que Dios tiene para usted es mejor. Porque se lo da Dios a usted. Y a su nombre. Porque recordemos que la envidia, hermanos, era de los enemigos, no de los hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor esta hora? Y a su nombre, ¿no? A veces estamos envidiosos, ¿no? De lo que tiene aquel hermano, lo que tiene el otro, lo que tiene el vecino. Pero nosotros somos hijos de bendición. Entonces nosotros tiene que mostrarse la bendición de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor esta hora? Y a su nombre, no la envidia, sino decir, Señor, ayúdame a querer a tu palabra, porque tu palabra es poder. Tu palabra es para mí. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Que abrieron pozos nuevos. Y aquí empezamos una seguidilla de cosas que empiezan a suceder sobre la vida de Isaac. Primero vemos aquí esta promesa. Mire la promesa de Dios. ¿Qué le decía a Dios? Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. ¿Y qué dice? Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Muy bien, gloria a Dios. Ya hasta ese momento se había cumplido la bendición de Dios sobre Isaac. Pero ahora lo habían echado. Él seguía transitando y la Biblia dice que no solamente que volvió a abrir los pozos de su padre, sino que se abrieron pozos nuevos. Y cuando se abrieron pozos nuevos, dice que abrieron un pozo de aguas vivas, nuevo, y vinieron, la Biblia nos cuenta que vinieron los de Gerar y riñeron, ¿sí?, contra los pastores de Isaac. Y dijeron que esas aguas les pertenecían a ellos. Y a su nombre. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Que Él le puso por nombre, gloria a Dios, a ese pozo. ¿Cuántos alaban al Señor a esta hora? Y a su nombre. Dice la Biblia que Él le puso por nombre Esek. ¿Qué significaba? Contención. ¿Sí? Y a su nombre. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Como un hombre de Dios, dijo, no voy a andar peleando, porque está bien, ¿no? Y él siguió adelante. Vio que muchos cuando están con la bendición de Dios y van bien y viene una mala, ya dicen, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? ¿No? Y a su nombre. ¿Por qué, Señor? Si yo todos los días voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago lo que me dicen en la iglesia, guardo la palabra, oro, medito en la palabra del Señor y lo demás, pero mira lo que me pasa, Señor. Y a su nombre. Viene la contención y es ahí donde nosotros tenemos que seguir adelante, porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Isaac tenía la palabra de Dios, por lo tanto él confiaba en Dios. Él dijo, bueno, está bien, lo quieren al pozo, llévenselo, no importa, nosotros seguimos porque Dios está con nosotros. La Biblia nos cuenta, hermanos, que siguieron más adelante y volvieron a abrir otro pozo de agua viva. Y era difícil encontrar pozos de agua viva, pero era tan grande la bendición que estaba sobre Isaac que sus pastores, sus criados, lo encontraban. Y a su nombre. ¿Qué dice la Biblia? Que otra vez vinieron y riñeron con ellos. Otra vez. Volvieron a pelear contra los pastores de Isaac, contra los siervos de Isaac.
Entonces Isaac le puso aquel pozo, como dice la palabra, le puso por nombre Sitna, que ahora no era contención, y a su nombre, sino que ahora era enemistad. Y a su nombre. Que tiene diferentes significados. Contención, enemistad es otro significado. La cuestión, hermanos, que la Biblia cuenta que él sigue adelante, porque acá tenemos que seguir adelante nosotros, ¿no? La Biblia dice algo claro, hermanos, que acá el que persevera hasta el fin, este será salvo. No es el que es bendecido 1 o 2 días y después, no. O el que viene más a veces al culto, no, el que persevera hasta el fin. Y cuando habla de perseverar hasta el fin, está hablando de soportar. ¿Cuántos le alaban al Señor esta hora? Porque claro, a veces pensamos que nos tiene que salir todo bien y a veces las cosas no salen tan bien. Y a su nombre. Usted fíjese, el pensamiento de Isaac al principio era de irse a Egipto. Como pasó acá en el año 2001, ¿se acuerda la hambruna bárbara que hubo acá en este país? ¿No? Terrible fue, ¿no? Momento caótico fue, donde muchas personas, o los que más o menos tenían un dinero y tenían gente en el extranjero, se fueron. Amén. Porque ellos iban en busca de algo mejor. Bueno, en ese momento todos emigraban a otro lugar. Egipto era una potencia, entonces todos trataban de ir para aquel lugar. Y a su nombre. Ahora Dios le dice, no te vas a ir, vos te vas a quedar acá. Y a veces, hermanos, tenemos que doblegar eso, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos nuestros pensamientos, pero acá es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto le alaban al Señor esta hora? Porque claro, a veces yo digo, no, yo voy a hacer así, pero lo que vos querés hacer está mal. Porque el que sabe todas las cosas es Dios. Y a su nombre. Claro, ¿qué dice la palabra del Señor? En el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11, dice que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces Dios siempre tiene como finalidad darnos bendición. Pero obviamente tenemos que doblegarnos a nosotros mismos, el yo, el egocentrismo, la dureza esa que tenemos como seres humanos y reconocer de que Dios sabe mejor las cosas que nosotros. Y a su nombre. ¿Qué hizo Isaac? Isaac se doblegó y en vez de, porque él ya estaba prácticamente preparado para irse a Egipto, pero él dijo, no, me voy a quedar acá porque la bendición de Dios está acá. Y si él se hubiera ido, hubiera perdido la bendición de Dios. ¿Cuánto le alaban al Señor esta hora? Por eso tenemos que entender las cosas. A veces no es como a mí me parece, a veces es esperar la voluntad de Dios. Y a su nombre. Entonces, en el tiempo ese del dominio hubo mucha gente que se fue y a mucha gente no le salieron las cosas tan bien como a otros. Porque vieron otro que le salió, pero a otros no le salió. Otros perdieron más. Amén. Y a su nombre. ¿Cuánto alaban al Señor esta hora? Y lo mismo pasaba en ese tiempo. Ahora, Isaac, la promesa era bendición. ¿Cuántos alaban al Dios vivo en esta hora? La cuestión, hermanos, que ya él había abierto los primeros 2 pozos. Los 2 pozos riñeron con él. ¿Sí? Uno se llamaba, ¿cómo se llamaba el primero? Contención, Esec. El segundo, Sitna, enemistad. Y ahora él volvió, siguió un poco más adelante y los pastores, los criados, sus siervos, encontraron otro pozo de agua viva. ¡Qué bendición! Diría, ¿no? ¡Aleluya! Otro más. Y la Biblia dice que le pusieron por nombre Rehobot o Rehobot, ¿no? Y a su nombre. Que, claro, en este caso no había nadie que riñera con ellos, nadie vino a pelear por ese pozo. Entonces, el significado de este pozo ahora era, gloria a Dios, como dice aquí la palabra, era como que Dios lo había puesto en lugares amplios. Y a su nombre. Que Rehobot significaba esto, que Dios los ponía en una tierra poderosa y que Dios venía a bendecirlos ahora. Era el momento de fructificar, era el momento de expandirse, porque era el momento de la bendición de Dios. ¿Cuánto le alaban al Dios vivo en esta tarde? Y a su nombre. La cuestión que era todo bendición. Y Isaac seguía creciendo, porque era la promesa de Dios que estaba con él. Entonces la Biblia dice que en ese momento llega alguien. Llegó el rey Ahimelech.
llegó con su siervo, ¿no? Dice, con su capitán de ejército, gloria sea al nombre del Señor, el rey Abimelech, llegó con su capitán, qué sé yo, bueno, y vinieron y hablaron con Isaac, le dijeron, Isaac, venimos a hacer pacto contigo, queremos juramentar, queremos pedirte que, porque te has hecho un hombre poderoso, y lo que te vengo a pedir, le decía al rey Abimelech, que juramentemos para que no me mates. ¡Aleluya! Y a su nombre. Isaac primero le dice, pero ¿cómo no era que ustedes me echaron, no me querían ver más y ahora vienen a verme? ¿No? ¿Cuánto le alaban al Señor esta hora? Porque eso pasa, vio que Dios da vuelta a las cosas. Cuando nosotros, gloria, parece que nos hacen daño, luego Dios cambia las cosas. Por eso siempre es bueno confiar en el Señor y esperar en Dios, porque la victoria de Dios es más poderosa. Y mire, Isaac era una persona, se nota que era tranquila, no era fusiva. Y eso muchas veces la palabra nos enseña a nosotros que tenemos que a veces quedarnos tranquilos y confiar en el Señor. Porque si decimos, bueno, actúo en la carne, acá le doy 2 sopapos y ya se terminan las cosas, no, terminamos mal. Amén. Y a su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Actuamos en la carne porque eso es lo que busca el diablo, que nosotros terminemos en la carne. Entonces te va a buscar para que actúes en la carne, porque cuando actuaste en la carne, te ganó el diablo. Porque el diablo te va a tentar una, te va a tentar 2, te va a venir a buscar, te va a hacer una y otra. Pero si vos estás confiando en el Señor, vas a salir vencedor. Y a su nombre. ¿Cuántos le daban al Señor esta hora? Ahora, si el diablo te buscó la primera reaccionaste mal, reaccionaste en la carne, ya está, perdiste. Porque si nosotros reaccionamos en la carne, vaya a orar después de reaccionar en la carne. No puede orar. Y a su nombre. ¿Puede orar si después de reaccionar en la carne? No. Se la pasa pidiendo perdón nomás. Y a su nombre. Ahora, si usted en el Espíritu espera en Dios y dice, está bien, me tengo que tragar esto que me pasó, ¿no? Ese trago amargo, esa dureza, no sé cómo decirlo, ¿no? Y es como que usted se siente enojado, pero no puede. A ver, y a su nombre, porque usted teme a Dios y guarda la palabra y dice, voy a esperar en el Señor. Es un momento difícil. Pero que realmente cuando usted va a la presencia de Dios, usted se siente consolado por el Señor. Y a su nombre. Ahora en la carne usted está cortado. Y eso es lo que busca el diablo. Cortarlo espiritualmente. ¿Cuánto le alaban al Señor esta hora? Porque sabe que si actuamos en la carne te corta la bendición. Entonces tenemos que actuar como Isaac. Isaac dijo, bueno, dejémonos, vamos a dejarlo y vamos a seguir adelante porque nosotros confiamos en Dios. Y volvieron a abrir otro pozo. Y no solamente eso, sino que ahora venía el rey Abimelech a hacer pacto con él. La Biblia nos cuenta que hicieron pacto y lo demás, y todo lindo, el rey Abimelech se fue, gloria a Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que vinieron sus criados a traerle otra noticia. Señor, hemos abierto otro pozo. Seguía la bendición de Dios. ¿Cuántos creen que hay bendición de Dios para nosotros? Seguía la bendición del Señor. ¿Qué dice la palabra? Que en ese momento abrieron otros, el nombre que le pusieron era Seba, gloria a Dios, que era el juramento. Pero no era el juramento que había hecho con este hombre Abimelech, con Abimelech el rey, sino que era el juramento que, como leíamos aquí, hermanos, Dios le decía, y confirmaré el juramento que hice a tu padre. Y a su nombre. Entonces él puso por nombre a ese pozo juramento, porque era lo que Dios le había prometido hacer, que iba a confirmar el juramento. Y él vio ahí en la bendición de que Dios estaba cumpliendo su palabra. ¿Cuántos alaban al Dios vivo en esta hora? Ahora, nosotros, como conclusión de este mensaje, ¿no? Gloria a Dios, vemos la bendición acá de Isaac y demás. Vemos estos 4 pozos, que bueno, podemos ahondar mucho en decir de los pozos, del agua viva y demás, ¿no? Y a su nombre, que bueno, ciertamente, hermanos, gloria a Dios, el agua es indispensable hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cuántos alaban al Señor? En ese tiempo era algo que se necesitaba mucho por el tema de los animales, la gente y demás, pero hoy también nosotros necesitamos tomar agua. Amén, y a su nombre. Y llevándolo a un plano espiritual, hermanos, la importancia del agua viva es mucha. ¿Cuál es el agua viva? La palabra de Dios, la oración, la búsqueda espiritual. Y a su nombre. Usted fíjese, en un lugar, no sé, ponga acá en el barrio, ¿no? Si no tan lejos.
De repente usted vio estos días que hubo mucha sequía, que no llovía y estaban los pastos secos de tanto calor. ¿Sí? Bueno, fíjese que en algunos lugares tal vez habían pérdidas de agua, ¿no? Que de repente había un caño pinchado o algo y estaba perdiendo agua. Alrededor de esa pérdida había mucho verde. ¿Sí? Había vida, porque lo que provoca el agua es vida. Usted veía todos los pastos secos y alrededor de donde estaba la pérdida de agua había unos pastos hermosos, bien verdes, coloridos, fortachones y demás. ¿Por qué, hermanos? Porque, como le digo, mientras hay agua, hay vida. Y a su nombre. Y trasladándolo al plano espiritual pasa exactamente lo mismo. Nosotros podemos, hermanos, tener una vida muerta espiritualmente porque no tenemos contacto con el agua, que es la palabra de Dios, y la oración, la conexión con el Dios eterno. Y a su nombre. Estamos muertos espiritualmente, siempre estamos mal, estamos como andando de una bendición, como que tenemos una bendición ahí cortita y de repente caemos de vuelta en lo mismo. ¿Y eso qué significa, hermanos? Que estamos secos espiritualmente, que necesitamos tomar la bendición de Dios. Y a su nombre. ¿Cuántos alaban al Dios vivo en esto? Y a su nombre. Entonces tenemos que tener el contacto con la palabra del Señor. Si queremos producir, si queremos realmente nosotros ser de bendición. Y a su nombre. Ahora, un cortito voy a hacer, ¿no? Me acuerdo que hace tiempo atrás, en el lugar donde estoy viviendo, cuando fui a vivir ahí, tenía el patio de mi casa, ¿no? Estaba seco. No crecía nada, de verdad no crecía nada. Era tierra árida, mucha tierra árida, porque supuestamente el vecino me decía, no, pasa que acá es todo relleno, acá se hizo todo relleno cuando se pusieron las casas y entonces acá no crece nada porque es tosca pura, no sale nada bueno acá. Yo digo, bueno, qué sé yo quería ver pasto, porque él me decía, acá hicimos todo piso, todo acá, hicimos todo así, porque acá no crece nada. Bueno, yo digo, pero yo quería ver un poco de pasto. Entonces, bueno, empecé a regarlo, ¿no? A tirarle agua, ¿no? A la tosca dura esa que le pasan 2 días que no le tiro agua y se agrieta toda la tierra, se abre toda. Y me acuerdo que la regaba y bueno, en un momento traje pasto del frente de casa y lo puse ahí, empecé a plantar algunos lugarcitos pasto para que creciera algo. La cuestión es que todos los días iba y regaba, y venía del trabajo y lo seguía regando, hasta que un día empecé a notar algo. Que en los lugares donde yo no puse pasto estaba creciendo pasto. ¡Aleluya! ¡Qué terrible! Digo, no, mira, ahí no planté nada y está creciendo pasto. Bueno, después creció un montón de cosas más, porque Dios como es, ¿no? Empiezan a crecer yuyo y demás, pero por lo menos estaba creciendo algo. Y hace el hombre, ya no estaba más muerto. Y en una de esas que estaba regando es como que yo veo los pastitos que crecían, y a pesar de que muchos me decían que no iba a salir nada, y me decían, no, eso no va a salir nada, y se reían de mis 2 pastos que tenía. Gloria a Dios, porque siempre estaba viendo esa gente que no cree, y hoy es incrédula, y está atrás suyo, gloria a Dios, haciéndole mal, ¿no? Y usted está, no, pero yo creo en Dios, veo en la bendición suya, usted va a crecer espiritualmente y siempre el diablo está ahí que no quiere que usted crezca. ¡Ya es el hombre! Siempre está ahí que lo quieren frenar y demás, pero tenemos la bendición de Dios. Y el tema de la fe, de creer de que Dios lo va a hacer en nosotros. Bueno, en ese momento yo creía de que Dios, no de que Dios, sino que algo iba a crecer. ¿Sí? Entonces seguía. Y en un momento, cuando tiraba agua, me vino algo a la cabeza, ¿no? Digo, yo creo que fue Dios. Y me decía, ¿no? En ese momento que así era la vida espiritual. Porque nosotros empezamos a tirar agua, que es, como le digo, la lectura de la palabra, la oración, ¿no? Dedicarnos en la presencia del Señor, y todo empieza a cobrar vida. Y a su nombre. Todo lo que estaba muerto empieza a cobrar vida. Ahora, si no hacemos esto, va a seguir todo muerto. Y si nos dejamos llevar por lo que digan los demás, vamos a seguir muertos. Entonces el tema es tomar la iniciativa y empezar a hacer algo. Y a su nombre. Entonces es como que me decían, de la misma manera pasa lo espiritual. Vos querés bendición, tenés que orar, tenés que dar la palabra, tenés que, gloria a Dios, tener contacto con el agua de vida. Y a su nombre. Y me quedó en eso fue hace, no sé, como 4 meses atrás más o menos. Pero realmente, hermanos, gloria a Dios, en este momento nosotros estamos hablando del agua viva y creemos de que Dios tiene agua viva para nosotros.
Y a su nombre, como le decía, si nosotros queremos vivir o si nos sentimos secos espiritualmente, si nos sentimos sin vida, si estamos viendo que hay áreas de nuestra vida donde estamos que vemos que no va nada, que todo se muere, que parece que nada avanza, entonces tenemos que tener contacto con Dios. Y a su nombre, con el agua de vida, porque el agua de vida es el Señor, es su palabra. Es la que nos alienta, la que nos ministra, la que nos trata. Amén, gloria a Dios. Entonces tenemos que tener continuamente, a gloria de estar tomados del caudal de vida del Señor. Y a su nombre. Aleluya. Y realmente, hermanos, vemos aquí esta palabra que leíamos hoy en esta noche y nombrábamos estos pozos que había nombrado, ¿no? Isaac. Y vemos que cada uno de ellos tenía un nombre. El primero, como hablábamos, era contención o contienda, ¿sí? Y a su nombre. Y esto nos muestra, hermanos, la contienda es lucha. Y a su nombre. Y son cosas que como hijos de Dios tenemos que afrontar. ¿Cuántos creen eso en esta hora? Aunque usted no lo crea, no importa, es lo que va a tener que afrontar usted. Amén, gloria a Dios. Cuando está en la presencia de Dios, en el camino de Dios, usted va a tener que afrontar la contención. ¿Qué es la contención? La lucha. Va a tener que contender, va a tener que pelear. El diablo lo va a luchar. Y a su nombre. Que no es que el vecino, no es que el otro hermano, no es que aquel, no. El diablo nos hace la guerra. Porque el diablo no quiere ver nuestra bendición. Entonces va a tener lucha y usted va a tener que luchar, va a tener que seguir adelante. Amén. Si no, dice, bueno, no soporto la lucha, bueno, me voy a mi casa, y bueno, no voy más a la iglesia, no busco más, no oro más, no hago más nada, porque de que oro, mirá cómo me va. No, es que te estás levantando y el diablo está viendo que estás teniendo bendición, y a su nombre. Y entonces tenés que luchar como Isaac y levantarte y decir, no importa, vamos a seguir adelante, porque Dios está con nosotros. Y a su nombre. Él abrió el segundo, que el segundo era enemistad. Y la enemistad, hermanos, es odio. ¿Quién no tiene odio a nosotros? Odio o oposición. ¿Quién te odia? El diablo te odia. Y el diablo se te opone. Entonces vas a tener oposición del diablo. ¿Cuántos creen que realmente pasa esto? ¿No? Bueno, lo sabemos ya, ¿no? Gloria a Dios. No hace falta mucho creerlo. Cuando buscamos a Dios vas a tener odio y oposición. Amén, y a su nombre. Porque se te va a oponer el diablo. Porque el diablo no va a querer que crezcas. Y a su nombre. Pero Señor, yo estoy en la iglesia, Señor, yo le predico a todo. ¿Y por qué? Y bueno, son cosas que pasan. Ahora tenemos que tomar la iniciativa de Isaac. Isaac confiaba en la promesa de Dios. ¡Aleluya! Él sabía, hermano, que si estuviera en el medio del desierto y abriera un pozo, Dios le iba a dar agua de vida. ¡Aleluya! ¿Cuánto alaban al Dios vivo en esta hora? Entonces siguió, vamos a seguir adelante, dijo. Y siguieron adelante. ¿Qué pasó más adelante? Vino la bendición del Señor. Se terminó la oposición, se terminó la lucha, gloria a Dios, y ahora venía el tiempo de la bendición del Señor. ¿Cuántos creen eso en esta hora? ¡Y a su nombre! Entonces, son, gloria a Dios, vamos a decir, procesos que tenemos que pasar para nosotros adquirir lo que Dios tiene para nosotros. Ahora vemos que después abrió otro pozo, y ese pozo ya le puso juramento. Gloria a Dios, que era lo que Dios le había prometido. Y él, vamos a hablar así, hermanos, son las promesas de Dios. Las promesas que Dios nos hizo a nosotros. Y a su nombre. ¿A cuántos Dios le hizo promesas en este lugar? Dios nos hizo promesas. Por lo tanto, hermanos, esas promesas se tienen que cumplir. Y dependen mucho de nosotros, de nuestra iniciativa, de lo que yo hago en la presencia de Dios. Porque si en la primera lucha o en el primer enfrentamiento me voy, yo pierdo la bendición del Señor. Pero Isaac siguió adelante. Isaac, hermanos, él entendió que ahí se estaba cumpliendo la promesa de Dios. Y a su nombre, póngase de pie en esta tarde, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Él abrió otro pozo más y le puso, este ya es el juramento. Acá es lo que Jehová me prometió. Amén. Es lo que Él me dijo que me daría. Entonces, hermanos, ¿qué nos habla la Biblia? De insistencia. Tenés que seguir adelante, hermano. Tenés que seguir buscando de Dios. Tenés que tomar el agua de vida. Tenés que llenarte del poder del Señor. Amén, y a su nombre.
Viene la bendición, la palabra está. Lo importante es que nosotros luchemos por esa bendición. ¿Cuántos le alaban al Dios vivo en esta hora? Porque tenemos a un Dios que promete y que cumple. ¿Cuántos creen eso en esta hora? Él es un Dios que promete y que cumple. El tema es que nosotros sigamos adelante. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Gloria, vamos a adorar al Señor. Todo aquel que necesite oración, pase, venga a este lugar en esta tarde. Todo aquel que diga, Señor, yo necesito vida. Necesito ser rociado por el agua de vida. Tengo que tener la actitud de Isaac. A veces en la primera lucha ya me quedo para atrás. Gloria a Dios. Entonces hoy en esta noche el Señor te va a dar valentía. Hoy el Señor te infunde aliento. ¿Vio que al varón el padre del hijo epiléptico? ¿Vio? El padre del muchacho epiléptico. ¿Sí? Que estaba ahí, que el padre veía que los discípulos no pudieron echar fuera a los demonios y demás. En ese momento Jesús le preguntó, si puedes creer, para el que cree todo es posible. Y él dijo, mire lo que dijo, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y entonces Jesús lo miró y dice, gloria a Dios, acá está. Entonces cree, pero claro, tiene un poco de duda. ¿Y quién infundió la fe? Se le infundió Jesús. Y a su nombre. ¿Cuántos alaban al Dios vivo en esta hora? Y en esta noche Jesús, el Señor, te infunde aliento. Hoy el Señor te infunde fe para que puedas tomar la iniciativa. ¿Cuánto alaban al Señor en esta hora? Para que te levantes en el nombre de Jesús y busques la bendición abundante que Él tiene para nosotros. Vamos a adorar, adoremos al Señor. Todo aquel que en esta oración pase, venga y reciba la bendición en esta tarde. Gloria a Dios. Adoramos al Señor.